Te invitamos a una conversación con gente notable. Creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Desde Esquilo en el siglo V hasta Aristóteles, la justicia fue un tema central en Atenas. Era para ellos la virtud principal. Comenté que debía ser interesante ver lo que estaban pasando en Alemania desde la perspectiva de Aristóteles. Jan se sonrió. Los griegos se pasaron siglos afinando el concepto de justicia para que en el siglo XX gente como Stalin y Honecker se revolcaran en la amnesia. Recordé un comentario de Lier en la primera clase de ese semestre y le repetí. El ser intrínsecamente moderno es aquel que ha olvidado lo que el hombre sabe del hombre. Eso es parte de un diálogo entre los personajes de Luz en Berlín, una de las novelas de nuestra invitada a esta edición de Cuestión de Gustos. Estamos con Patricia Cerda, que nació en Concepción, y que desde 1986 reside en Alemania, es doctorada en Historia de la Universidad Libre de Berlín, ha sido docente de Historia Latinoamericana en esa universidad y de Comunicación Intercultural en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Actualmente está dedicada de lleno a la literatura y desde el 2013 publicó el volumen de cuentos Entre Mundos, uno de cuyos relatos fue traducido al alemán y publicado en la antología de literatura chilena emergente de la revista Alba en Berlín en 2015. En 2016 publicó 2 novelas, Mestiza y Rugendas, y en ambos aborda la memoria cultural chilena y latinoamericana, y en la misma línea, el 2018 publicó Violeta y Nicanor, en el 2019 Luz en Berlín, al que remitíamos recién, y este año Bajo la Cruz del Sur. Estamos con Patricia Cerda en esta Cuestión de Gusto. Patricia, desde Berlín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, encantada de conversar contigo. Bueno, un tremendo placer tenerte y hablar de algo que en este programa hemos hablado de muchos tipos de literatura, hemos conversado con muchos autores y autoras, pero sabes que no habíamos hablado de novela histórica y me parece que está muy entretenido poder meternos en ese espacio y desde ahí partir preguntándote, Patricia, respecto a tu interés de cruzar tus estudios como historiadora y transformarlos y trabajarlos desde el espacio de la narrativa. ¿Qué te sucedió para llegar a ese lugar? Sabes que la primera ficción que escribí no era histórica, era ese volumen de cuentos Entre Mundos, que tuvo una buena acogida, la saqué en una editorial pequeña, Cuarto Propio, pero igual la presenté en el Quijote en Santiago y hubo buenas críticas, y ahí yo pensé que yo lo que quería realmente escribir era una ficción que hablara de los orígenes de la cultura chilena y latinoamericana, y desde una perspectiva femenina. Pensé que eso faltaba absolutamente, y entonces escribí Mestiza. Y de ahí en adelante como que me perfilé como una escritora de novela histórica, pero como te digo, no es necesariamente lo que tengo que escribir. De hecho, yo digo sobre mí misma que en vez de ambientar mis ficciones en el presente, las ambiento en el pasado. Y busco la relación de ese pasado con el presente. Hay un diálogo siempre entre el presente y el pasado, sin perder nunca de vista el presente. Esa es entonces también se trata de un poco de enriquecer la memoria cultural chilena y latinoamericana con nuevas voces, nuevas perspectivas, porque yo veo ahí déficits. Definitivamente, ahora también es desafiante, me imagino, porque si uno escribe desde el presente, uno puede acercarse a ello de manera mucho más inmediata, pero al instalar la narración de ficción en el pasado requiere un nivel de investigación y de puesta, ¿cierto?, en obra, en la construcción del libro, de un tipo de conocimiento que en tu caso, además, siendo doctora en historia, me imagino, exige también cierto nivel de precisión y de investigación. Uno lee todos tus libros y en tus libros hay una gran investigación, aunque no son libros densos, sí hay muchísima información. Sí, bueno, yo como historiadora lo tengo fácil, digámoslo así, porque no me cuesta ni siquiera, no me cuesta hacer la investigación, puedo ser muy económica en eso, sé exactamente dónde encontrar la información,
y también sé qué es lo que es importante de cada siglo, cómo era la sensibilidad en ese siglo, por ejemplo. Y entonces no, es un reto, es más, cuesta más que escribir una ficción ambientada en el presente, donde está todo dado, ¿verdad? Y no hay que hacer un esfuerzo de transportarse a otro tiempo, a otra sensibilidad, como digo. Pero a mí me gustan los retos. Si no hay un reto, me aburro. Tiene que ser, sí, porque a mí el trabajo literario me tiene que exigir una atención completa, y eso me hace dar al máximo, eso me hace concentrarme al máximo y en el fondo disfrutar también del trabajo literario. ¿Y qué te parece el boom en términos de interés y de ventas que ha tenido la novela histórica en la última década? Me parece que es un lugar súper, súper interesante para acercarse a las grandes audiencias, y también, como tú dices, proponer una mirada respecto al pasado en donde se levantan otras voces, porque, bueno, como por supuesto tú lo sabes, la historia ha sido históricamente contada por hombres y no por cualquier hombre, ha sido desde la androcentria, ¿no? Desde la idea de este hombre blanco, rico, heterosexual, en la mayoría de las culturas, ¿no? Que ha sido quien ha detentado el poder del relato. Y un poco lo que tú estás haciendo es en la línea de la historiografía más moderna, poner el relato en otros lugares, entre ellos voces femeninas. Sí. Bueno, fíjate que en Chile está surgiendo, como tú dices, hace 20 años, pero siempre existía un poco novela histórica en Chile. Pensemos en Magdalena Petit, por ejemplo, que escribió grandes relatos, sobre todo La Quintrala, es una obra preciosa de Magdalena Petit. Claro, después hubo como una pausa en la que sí se escribió novela histórica, hay que decirlo, pero no fueron textos que llamaran la atención. Para ser así. Yo creo que lo que está pasando hace 10 años hasta ahora es que los textos están llamando la atención, también escritos de buena calidad, y a eso se debe siempre así, que la literatura que funciona es la literatura de buena calidad y pone de moda algo. Siempre las cosas buenas, de valor, producen reacciones en cadena. Eso es una de las características de la calidad, que busca ser copiada. En el caso mío, a mí me llama también mucho la atención otras mujeres que escriben novela histórica, pero no en Chile. Por ejemplo, está Condé, que está candidata al Nobel, ¿verdad? Es interesante que hay 3 mujeres candidatas al premio Nobel que escriben novela histórica. Y ningún hombre que escribe novela histórica está candidato al Nobel. ¿Qué crees que pasa ahí? Yo creo que las mujeres tienen más profundidad al ir a lo emocional, al interesarse más por lo emocional, pero de una manera profunda y sofisticada, como Hilary Mantel, por ejemplo, ¿verdad? O Marisa Condé. Y que eso ya entonces saca el texto histórico de lo anecdótico, político, trivial, momentáneo, y le da como otra dimensión a la historia, esa dimensión emocional profunda, que llama la atención y que transforma a sus creadoras en escritoras de primera línea, escritoras a secas, no escritoras de novela histórica. Igual como me veo yo. De hecho, Luz en Berlín, por ejemplo, es una novela ambientada a fines del siglo XX, eso ya no entra dentro de la categoría novela histórica, es una novela a secas, un relato autobiográfico, medio crónica. Pero de todas maneras, claro, es un momento fundamental de la historia contemporánea. Para mí sigue siendo, está instalado en un pasado y además en un momento, vamos a entrar a hablar de Luz en Berlín en un momento, pero quería volver a detenerme en esto que decía de la construcción del pasado desde lo emotivo, porque me acuerdo de una frase que me gusta mucho de Alessandro Barico que dice que la realidad se construye entre el dato y el relato. Y eso es algo que nos cruza hasta el día de hoy. De hecho, en este momento estamos en este momento constituyente en Chile tan emocionante, y los relatos que vemos que rodean la discusión política siguen estando alrededor, por ejemplo, del 11 de septiembre, en donde hay un dato bien específico, hay un bombardeo a la Casa de Gobierno. Y luego los relatos que se han construido alrededor de ese dato son los que sitúan a los chilenos y chilenas en distintos lugares, morales, políticos, ¿cierto? En ese momento. Entonces, el rol que puede tener el relato frente al dato histórico desde lo emotivo es tremendamente importante para construirnos.
Bueno, yo estoy de acuerdo, pero yo le pondría otro calificativo. Yo diría que se trata de interpretación. Literatura es interpretación. Ujú. También la historia es una interpretación, pero la literatura tiene mucho más espacio al poder también bucear en las emociones, en los caracteres, en los sueños, en todo ese mundo emocional que es en el fondo lo más rico del ser humano, ¿no? Ujú. El intelecto es una capita pequeñita ahí que cambiable, anecdótica. Lo que realmente cuenta las emociones y la historia humana las hace las emociones. Pero los historiadores no pueden hablar de emociones porque tienen que entregar datos medibles y cuantificables, comparables con otros procesos. Ujú. Entonces ahí se queda corta y ahí viene entonces la literatura a entregarle toda esa dimensión que le faltaba a la historia. Y claro, es interpretación. Y como tú dices, cómo se interpreta esa fecha, el 11 de septiembre del 73, es crucial para cada uno. O sea, tiene que ver con tu biografía, cómo ves el mundo, habla de tu cosmovisión. ¿Cómo Ujú. ves eso? Es bastante dramático, pero es así. Sí, pues, y nos define hasta el presente, eso yo creo que es lo interesante, ¿no? Era un poco lo que me pasaba leyendo Luz en Berlín, al que volveremos, pero ahora es hora de que escuchemos una canción. Estamos con la escritora e historiadora Patricia Cerda, haciendo cuestión de gustos. Y Patricia, ¿qué canción tienes ganas de escuchar? A ver, me toma así como muy... a mí me gusta una canción de Poco Poco Casi Nada, es una italiana, Ujú. que se llama, creo que Ferri el apellido. Eh, esa canción es muy bonita. Ok, la vamos a buscar y la vamos a poner porque esto es cuestión de gustos y aquí nuestras invitadas y invitados son quienes deciden la música y seguimos haciendo esta cuestión de gustos con Patricia Cerda. El libro está cruzado por tu propia experiencia de escritura. Y es un ejercicio súper interesante porque es como vas contando la historia de ellos desde su nacimiento y su familia, su infancia, etcétera, pero entre medio vas contando tu reencuentro con Chile, haciendo esta investigación y cómo vas encontrando datos respecto a ellos. Cuéntanos un poquito de esa lección narrativa. Sí, mira, esa fue una decisión que yo tomé de crear un autor-personaje, o sea, el mismo autor o narrador de la novela es un personaje de la novela y es una suerte de otro yo con una biografía parecida. Lo Ujú. parecido es que vive en Alemania y va a Chile a hacer una investigación sobre ellos. Pero no Ahora, eres ¿por tú. qué? Tiene muchos parecidos, pero no soy yo. Ya, perfecto. No, es un autor-personaje creado, una creación. Porque no soy yo, por ejemplo, porque ella se fue el año 74 de Chile Ujú. y yo me fui el 86. Claro. Pero ella es una persona que ve el mundo parecido que yo, o sea, yo le di Ujú. a ella muchas características mías. ¿Y por qué creé este autor-personaje? Porque yo quise decirle al lector que esta es una interpretación. Seguimos con Ujú. el tema de literatura e interpretación. Claro. Porque sobre ellos, sobre esos dos íconos de nuestro siglo XX, nadie tiene la última palabra, solamente la tienen ellos, y cada generación va a tener una nueva lectura, porque esto no se acaba aquí. Mm. Ellos tienen mucho que decirnos, mucho, mucho. Tanto Violeta con su música y sus recopilaciones, como Nicanor Parra con su poesía. Entonces, es inacotado lo que una generación puede decir sobre ellos. Entonces, Mm. esa fue la razón por la que no me apropié de ello en el sentido de decir, mira, esto fue así, 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 sino que ella, la autor-personaje, llega a esas conclusiones, hace esa, digamos, esa investigación, hace esos descubrimientos, y para eso hace un viaje por Chile, ¿verdad? Va a los lugares sagrados, que los llamaba Nicanor Parra, de los lugares de su infancia, de su biografía. Ujú. Va a Chillán, a Lautaro, bueno, en Santiago, los lugares donde estuvieron en Santiago, a San Fabián de Alico. Entonces, todo ese viaje, todo ese periplo en busca de ellos. Ujú. Ahora, me parece súper importante eso que tú señalas respecto a la interpretación posible de una época. Me acuerdo cuando salió la película Violeta, no sé si recuerdas que fue bien polémico y que incluso una de las hijas de Violeta puso en cuestión la narración de Andrés Wood, que estaba basada en un libro de otro hijo de Violeta, de Ángel, Sí, ¿cierto? Y me sí. acuerdo haber entrevistado a Andrés Wood en esa época y Andrés decía,
esta es mi Violeta. Ya hay tantas Violetas posibles como chilenos y chilenas posibles, y también a nivel internacional, porque son personajes absolutamente trascendentes para la cultura mundial. Y decía, como lo mismo que dices tú, esto no se acaba acá. Y además, en el caso de Violeta Parra y de Nicanor Parra, ellos a muchos de nosotros y nosotras nos han acompañado por décadas. O sea, sus canciones, no, en el caso de Violeta, le han dado sentido a algunas emociones y algunas situaciones con las que hemos vivido. Por supuesto, está muy presente en la música chilena contemporánea, la herencia de Violeta Parra, y qué decir Nicanor y su poesía, que fue una transformación completa. Entonces, tenemos una relación personal con tus personajes. O sea, cuando llegamos a leer Violeta y Nicanor, es gente que ya conocemos y de alguna manera queremos ver qué es lo que tú tienes para decirnos respecto a ello, y desde ese lugar también preguntarte, Patricia, ¿cómo se hace eso? Porque frente a dos íconos, como tú dices, ¿cómo uno agarra el ímpetu para decir, yo voy a hablar de ellos y voy a contar cosas que a lo mejor la gente no sabe, o esto es lo que me interesa mostrar? ¿Cómo hiciste ese ejercicio? Mira, yo creo que lo original en esa novela, si es que lo puedo decir, y lo que yo traté de hacer es escribir una ficción con este autor-personaje, esta autora-personaje con un ego mínimo, con un ego bajísimo, que deja hablar a los personajes, que los deja expresarse y que los deja casi hablar directamente al lector, casi sin la intermediación de ella. Porque personajes tan maravillosos llaman, por supuesto, a apoderarse de ellos y hacer crecer, y tratar el autor o la autora, de crecer, digamos, valiéndose de la altura de esos personajes. Y a mí ese ejercicio me parece trivial y vanidoso, y no lo quise hacer. O sea, todo el esfuerzo fue siempre para dejar que el ego de la narradora se mantuviera siempre muy bajo y dejara siempre que ellos fueran los protagonistas. Yo creo que ese fue el ejercicio más importante y el reto mayor de Violeta y Nicanor. Ahora, hay un tremendo, uno puede sospechar, porque no está explicitado en la escritura de la novela el tremendo nivel de investigación, pero uno lo puede seguir un poco, uno lo puede intuir, porque, claro, es una novela de ficción y cuenta la historia de esta familia y de estos dos hermanos en particular. Hay muchos diálogos entre ellos, hay muchos diálogos también con sus amigos, y yo podría sospechar que eso tuvo que ver con procesos de investigación de entrevistas, ¿cierto? Sí. De los mismos textos de ellos, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo se toman esos textos, esos documentos históricos, de nuevo, ¿cierto? Y se transforman en esta cosa mucho más orgánica que es la novela. Sí, mira, uno de los documentos fundamentales, que para eso fueron todas las entrevistas de Nicanor Parra, porque él en las entrevistas era muy autobiográfico y anecdótico, pero Nicanor Parra no puede ser anecdótico, lo que él diga es profundo y tiene unas dimensiones metafísicas increíbles, pero él hacía eso. Entonces el primer trabajo de recopilación fue buscar todas las entrevistas que dio Nicanor Parra en algún momento de su vida, y después la que dieron sus hermanos, y después todo lo que se escribió sobre Violeta, el libro mayor de Isabel Parra. Isabel, también hablé con ella, Isabel Parra considera que es la mejor interpretación de su madre que se ha escrito nunca, y él está muy contenta con ese trabajo. De hecho, me invitaron a presentar la novela en la presentación oficial en el Museo Violeta Parra. Y bueno, eso fue. Y por otro lado, entonces, reconstruir lo que fue el siglo XX chileno, o sea, la época, la primera mitad del siglo XX, con todos sus momentos difíciles políticos, las crisis políticas también, las esperanzas y el rol que jugaron ellos en eso. También cómo se relacionaron con otros artistas o con otros personajes de ese tiempo, como Pablo de Roca, Pablo Neruda. Todo eso está documentado. Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral. Y entonces no me fue difícil, porque según se dice por ahí, yo tengo talento para eso, no me fue difícil crear los diálogos ad hoc, digámoslo así. Pero como te digo, siempre con mucho respeto y tratando con toda la intuición y no con la vanidad de estar cerca de ellos y de que ellos me lo dicten, digámoslo así. Yo creo que estaba siempre comunicada con ellos con admiración y respeto. Sí.
porque claro, yo tengo en mi biblioteca varios libros sobre Violeta, varias biografías, muchos ensayos, se ha escrito un montón respecto a ella, pero una cosa que a mí me pareció muy, muy agradable como lectora de Violeta Nicanor es que es muy accesible, o sea, es un libro que espero esté en los colegios, que niñas y adolescentes puedan leer, porque de verdad es una manera muy amable de acercarse, y además me pasó esto también, Patricia, que creo que es valioso, la desmitificar al ícono y entender que estos dos venían, bueno, ellos y Lalo ¿cierto? Y Toda la Roberto, familia. toda la familia Hilda, venían de un lugar muy precario en términos Sí, y sociales, y es súper interesante ver cómo hicieron el camino. sí. Bueno, ese camino está dado por los talentos. Ellos son genios, los dos son genios. Y la Bueno, porfía, son los dos muy porfiados. no, sí, pero es que el genio busca el camino. Si lo primero es la genialidad, después viene todo lo demás. Sin genialidad nadie hace ese camino. O sea, ya el haber hecho ese camino, o sea, empezar de la nada, como decía Nicanor Parra, para uno que empezó de cero, decía él, ¿qué más se le puede pedir? Claro, sin genialidad no se hace eso, hay que decirlo bien claramente, ahí no hay suerte, no hay nada. Y por otro lado, hay un diálogo también en Violeta y Nicanor donde se dice claramente que las grandes diferencias no las hace la sociedad. Esas diferencias son triviales, la diferencia entre clase social y todo. Las grandes diferencias las hace la naturaleza, y la naturaleza es tremendamente injusta. Distribuye los talentos con una injusticia increíble. Y ahí los tienes todos a ellos, ¿verdad? Hizo nacer a dos genios en la misma familia en el siglo XX chileno. Y hasta que vuelva a pasar eso, va a pasar mucho tiempo. Pero también, y algo que yo no había pensado, que seguramente sí hay muchísima gente que lo ha pensado y ha escrito al respecto, es cómo estos dos genios se influenciaron el uno al otro. Sí, ahí está, eso está en la novela, ¿verdad? Claro, Es uno de los temas de la novela de cómo ellos el respeto que se sí, tenían, ¿cierto? sí. Y Nicanor tratando de que Violeta se instruyera y se quedara en la escuela normal y siguiera estudiando, y ella no quiero, no quiero, no quiero. Entonces también estas maneras distintas de entender la cultura, que también me parece que es muy valioso pensarlo, ¿no? Que para Violeta su universidad fueron los cantores, fue Sí, su bueno, investigación. Violeta era muy intuitiva y ella sintió que eso a ella no le iba a servir de nada, que lo que ella tenía que hacer era profundizar en la música popular y en la tradición, y que meterse a la academia le iba todo lo contrario, la iba a limitar. Eso fue una intuición de ella, que es parte de su genialidad, ¿verdad? Pero ahora hablando de la sintonía entre ellos y la sinergia, el momento más sinergético es cuando Nicanor Parra escribe La Cueca Larga, que es un texto metafísico, dice cueca ahí, pero eso no son cuecas, eso es una antipoesía metafísica increíble, muy hundida en nuestras raíces tradicionales chilenas. Y después viene Violeta Parra y le pone música. Pero él escribió eso en el momento en que Violeta está haciendo la recopilación sobre la cueca. O sea, es tú me das, yo te doy, y así es un ping-pong. Y sale esta cosa Y increíble. sale esta cosa increíble que es un documento de nuestra tradición altísimo, sublime. Bueno, estamos conversando con la historiadora y escritora Patricia Cerda, revisando algunos de sus más recientes libros, y vamos a seguir, por supuesto, hablando de dos que vienen después, este es el 2018, Violeta y Nicanor, 2019, Luz en Berlín, y 2020, Bajo la Cruz del Sur. Eso viene en el futuro, pero ahora vamos a ir a escuchar a Violeta Parra. Gracias a la vida. Perfecto, seguimos haciendo Cuestión de Gustos con Patricia Cerda. Conversamos con Patricia Cerda en esta Cuestión de Gustos y hablábamos de su novela Violeta y Nicanor, y ahora nos vamos a meter en Luz en Berlín, que es una novela que va muy, que ya tiene otro tipo de estilo, ¿no? Es una novela en primera persona, está instalada ahí desde un Chile de finales de los 80, de esta joven que está terminando de estudiar filosofía, que está pensando qué hacer con su vida, y por casualidad y no tanto, termina en Berlín en el momento en que en Berlín está sucediendo esto extraordinario, que es la caída del muro de Berlín y todo lo que eso va a significar para la historia del siglo XX. Tú llevas viviendo en Berlín desde hace varias décadas, Patricia, y quería preguntarte en qué momento tú dices, esto que yo he experimentado como chilena en Berlín
debería transformarlo en una ficción y llevarlo a los y las lectoras desde este otro lugar. Mira, Luz en Berlín es la segunda novela que yo escribí. Después de Mestiza, escribí Luz en Berlín, y la idea fue, después de escribir ese relato histórico ambientado en el siglo XVII, escribir algo que esté ambientado o que tenga que ver con mi biografía y con lo que yo he vivido en Alemania, porque, no sé, quería como expresar o reflexionar escribiendo sobre esa experiencia que ha sido, esa vivencia tan larga que ha sido vivir en Alemania. Y yo pensé que lo que había que contar ahí era eso, la caída del muro, el fin de la Guerra Fría, y hacer también desde Berlín una reflexión sobre la transición chilena, porque también está eso, ¿verdad? De hecho, claro, Marco Antonio Laparra dijo en algún momento algo que me pareció muy acertado, que esa era una novela en el fondo sobre la transición chilena, y que hay pocas novelas sobre la transición chilena, porque la transición chilena se mira al espejo en lo que está pasando en Berlín. De hecho, es así que Alemania Oriental y Chile regresan juntos a la democracia. Y después Honecker termina en Chile. Entonces yo encontré como muchos momentos en que se tocan las dos culturas, digamos, en que yo vivo además, Alemania y Chile, y que eso estaba como llamando para transformarse en una ficción. Y entonces me tocó inventar personajes latinoamericanos que viven esto. Yo quise que fueran latinoamericanos, y de hecho hay ¿verdad? Una cubana, un mexicano, estas dos chilenas, pero también hay alemanes, o sea... Pero también hay una mirada bastante crítica al carácter alemán, ¿cierto? a su seriedad, ¿cierto? a su ¿qué diría? No, falta de carisma o falta de humor que aparece, o por lo menos a algunos de los que les toca encontrarse a Luz. Sí, sí, claro, ella hace ahí sus experiencias y después termina quedándose con un chileno, ¿verdad? Bueno, yo tampoco quiero adelantar mucho para los que no lo han leído, pero claro, ahora este personaje otra vez tiene algo de mí, pero no mi biografía, porque yo, por ejemplo, yo llegué al 86, ella llega al 88 y ella hace otro camino, pero ella tiene la interpretación mía sobre los alemanes y sobre lo que ocurrió. Porque, por ejemplo, ella tiene una visión humanista, filosófica, no política e ideológica. De hecho, no se identifica con ninguna de las ideologías que están en pugna en ese momento, que es el socialismo soviético, raigambe soviético, o sea, de la RDA, o el capitalismo. Ella tiene distancia con los dos sistemas, ¿verdad? Y busca refugio en sus filósofos, que son los clásicos griegos. A ella le interesa el humanismo. Y sueña con un neohumanismo, con el regreso de la lectura de los griegos, de la interpretación de los griegos, de sus conceptos de justicia, de solidaridad, etcétera, que se han olvidado, como tú leíste ahí muy bien. Al principio, claro, y de hecho iba a leer otro que a mí además pensando en lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora en Chile y en el mundo, con estos advenimientos de gobiernos ultraconservadores que, en mi opinión, son el resultado de una crisis de empatía profunda que tenemos a nivel mundial. Y hay una frase que piensa Luz en Berlín y dice, la compasión, citando a Schopenhauer, lo que normalmente entendemos por bondad es la intuición de que somos parte de un todo y de que cualquier mal que hagamos a los demás nos lo hacemos también a nosotros mismos. Es la negación del principio de individuación. Y a mí me pareció, Patricia, súper interesante este ejercicio de mirar estos momentos históricos a la luz de los grandes filósofos griegos. Es ponerle otro nivel de interpretación, de nuevo, ¿cierto? Y no quedarme solo con el dato o con el relato de los amores, desamores, amistades, estudios de este personaje, sino también de cómo ella mira todo a través de lo que está investigando, que es la idea del humanismo en el principio, en la fundación de las repúblicas latinoamericanas. Sí, sí, esos son los retos que yo me pongo al escribir, los retos, porque siempre en la literatura, pienso yo, se trata no de dar la interpretación que está más a la mano, la más trivial, la más aquí, sino que buscar otros marcos de referencia.
Y por eso busqué el marco de la referencia de la filosofía, porque yo sentí que en ese momento en que cae el muro de Berlín es un momento del aceleramiento. Entonces, para desacelerizar eso y realmente permitir una reflexión, se necesitan modelos, se necesitan líneas de pensamiento más profundas que tienen que ver con el ser humano en general, y no solamente lo que le está pasando en ese momento. Y entonces, porque cualquier momento histórico tiene un antes y un después. Y a Luz Vidal, el personaje, por eso se llama Luz en Berlín, ¿verdad? Porque el personaje principal se llama Luz Vidal. A Luz Vidal le interesan esos seguimientos, las líneas de larga duración. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando ahora? Y no solamente en Europa, también se preocupa lo que va a pasar en Chile, ¿verdad? Lo que viene después. Ahora, como uno siempre lee desde el presente, y es muy interesante porque esto uno podría decir es historia contemporánea, es historia más o menos cercana, pero claro, yo estaba leyendo esto sobre la caída del muro de Berlín, ¿cierto? La crisis, por lo tanto, de las ideologías marxistas, y hay una parte en el libro en donde ella conversa con su amigo y dice, bueno, ahora el capitalismo no va a tener más resistencia. Y ella le responde, bueno, la resistencia está en nosotros, en la compasión, en la humanidad, en la solidaridad. Y me pareció, cuando leía eso, Patricia, una reflexión tan necesaria en estos momentos. En el Chile constitucional, en el Chile constituyente, pero también, de nuevo, en lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, el advenimiento de los extremismos, de los fascismos, es algo que necesitamos poner atención y resistir desde el humanismo, básicamente. Sí. Claro, necesitamos mucha madurez. La verdad es que necesitamos reflexión profunda en este momento, que no la veo, ¿eh? Yo no veo mucha reflexión profunda, quizás a lo mejor porque no estoy buscando con mucho cuidado, pero sí siento que tenemos que tener mucho cuidado de cómo va a seguir este proceso en Chile, por ejemplo. Este proceso, cómo vamos a entendernos, necesitamos todos ahí, toda la sociedad, necesita un nivel de reflexión, porque realmente tenemos la chance de sentar las bases para todo el siglo XXI, de crear realmente un marco legal, una constitución, en el que realmente podamos desarrollarnos de tal manera como queremos, porque hay como una intuición, hay una rabia y hay una ansiedad, hay una intuición de lo que podríamos ser. Yo creo que la mayoría lo tienen. La mayoría de los que quieren los cambios es porque tienen una intuición hacia dónde quieren llegar. Pero eso no está claro, eso hay que ir aclarándolo por el camino. Porque hay miedos también, y está el pasado, ¿verdad? Que no va a ser, que nos vaya a pasar. Hay un montón de elementos ahí que tendrían que llevar a una reflexión más profunda. Y a lo que también quiero llegar es que Alemania, por ejemplo, oriental no tenía ese problema. Alemania oriental, cuando cayó el muro, ellos tenían bien claro que querían ser parte de Alemania federal y querían ser parte de la sociedad abierta, de la sociedad democrática, del Estado de Derecho. O sea, no había mucho que inventar, no había que inventar una nueva constitución, porque esa constitución ya estaba. Era la constitución de la Bundesrepublik Deutschland. Nosotros tenemos que inventarla, o tenemos que crearla, y tenemos que buscar nuestros modelos. ¿Cuáles van a ser nuestros modelos? Porque siempre hay modelos. Habría que volver a leer a Bolívar. Y ahí está el tema, por ejemplo, integración latinoamericana, el tema solidaridad, el tema humanismo, el tema educación, da la importancia a la educación. Uno de los grandes problemas y por los que los cabros, y con razón, se están protestando es porque quieren una mejor educación. No tienen por qué ellos tener una peor educación que otros ciudadanos chilenos a principios del siglo XXI. No puede ser. Es que parte del sistema también, porque una sociedad educada, una ciudadanía culta, es una ciudadanía crítica, exigente, que va a exigir también a sus líderes ciertos estándares morales, políticos, etc. Bueno, como ven, los libros de Patricia Cerda dan para profundas conversaciones, en eso estamos en esta cuestión de gustos, y es hora de que vayamos a una canción más, Patricia. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, pongamos Pink Floyd, The Wall.
Perfecto, vamos a escuchar eso ad entonces. hoc con la caída del muro. Perfecto, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Patricia Cerda. Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura. Y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos en radiodemente.cl.